Melancolía. Tristeza vaga, profunda, sosegada y permanente, nacida de causas físicas o morales, que hace que quien la padece no encuentre gusto ni diversión en nada. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un vídeo de recomendaciones y es que la melancolía y la nostalgia es algo que para mí el otoño evoca de manera casi imperdonable. Así que estas son mis recomendaciones de historias muy melancólicas, un poco tristes y un poco trágicas quizá a veces, pero que es del humor de las historias que yo disfruto más para leer en esta época del año, que empieza poquito a poco a llegar el frío, a llegar los días más cortos, a desaparecer el verde de los árboles y bueno, en fin, vamos a ello. Primero os traigo dos clásicos. Uno de ellos es de Henry James, pero no es Otra vuelta de tuerca, que es de la que todo el mundo ya ha hablado, leído y sabe de qué va, sino esta que es un poquito menos conocida quizá, que es Los papeles de Asper. Es muy cortita también. También, como Otra vuelta de tuerca, tuvo su inspiración en una anécdota, en una historia real que le contaron a Henry James sobre un hombre que estaba absolutamente obsesionado con el poeta Shelley. En este caso, nuestro narrador sin nombre es un editor que está absolutamente obsesionado con este poeta del título, Jeffrey Asper, ya fallecido hace mucho tiempo. Y este editor se entera de que existen unas cartas que el poeta escribió en su momento a una de sus amantes. Y resulta que esta, que ahora es una señora ya muy mayor, vive junto a su sobrina un poco en la ruina y viven ahora mismo en un palacio en Venecia. Entonces su plan maestro, porque además es que ella sabe que esta señora no le interesa vender las cartas, no le interesa enseñar las cartas ni publicarlas ni nada. Entonces, claro, urde un plan con el que mediante un engaño quiere ir a presentarse al palacio en Venecia y, bueno, ver si le alquilan una de las habitaciones. Con esto, además, ganarse la confianza, sobre todo de esta sobrina, que es la que convive con la señora mayor, y seducirla quizás, y a partir de ahí pues poder conseguir los papeles. El narrador, toda la novela está narrada en primera persona. Ya nos damos cuenta desde el principio que no es nada de fiar y que además es una persona absolutamente despreciable, sin escrúpulos, absolutamente egoísta, y este punto de vista creo que le da un punto muy interesante a la historia. Y ya para concluir esta recomendación, solo añadir que me encantó el papel que tienen las flores y el jardín en esta historia, con una ambientación tan decadente, porque además el palacio en Venecia está absolutamente en la ruina, tiene un jardín enorme que también está absolutamente seco, abandonado, lleno prácticamente de basura. Y bueno, las flores juegan un papel muy interesante y muy importante en la historia, que tiene un final absolutamente apoteósico. A mí me encanta. Os voy a leer una parte, no del inicio del todo, porque allí es donde digamos, se le presenta esta oportunidad y la cuentan sobre los papeles y estas señoras, sino cuando llega a Venecia y se presenta ahí en el palacio de estas mujeres. Tengo que aprovechar el jardín, tengo que sacarle provecho al jardín, me repetía 5 minutos más tarde, mientras esperaba ya en el palacio, en una sala larga, crepuscular, donde el suelo de scagliola se reflejaba tenuamente en una rendija de los postigos cerrados. La casa era impresionante, aunque tenía un aspecto reservado y frío. La señora Prest se marchó, con el acuerdo de encontrarse conmigo al cabo de hora y media en un embarcadero próximo. Y tras haber tirado de la oxidada cadena de una campana, accedí al edificio, donde fui recibido por una criada menuda, pelirroja y de tez blanca, muy joven y nada fea, que llevaba unos zuecos escandalosos y un chal en la cabeza a modo de capucha. No tuve a bien abrir la puerta desde arriba con la ayuda de la habitual polea chirriante, pese a que me miró desde una ventana y lanzó ese cauto desafío que precede en Italia al acto de admisión.
Mi siguiente recomendación es una novela del escritor británico Thomas Hardy, y esta tampoco es de sus novelas más conocidas, pero es una novela con una ambientación, bueno, al lado de un bosque, en un pueblecillo al lado de un bosque, que tiene una ambientación también ciertamente decadente, muy melancólica, y se llama Los habitantes del bosque, que además está editada en español por Impedimenta con esta cubierta tan bonita. Bueno, nuestra protagonista es Grace, que regresa al pueblo después de haber estudiado en un prestigioso colegio en la ciudad. Su padre es uno de los empresarios más exitosos de la localidad, se dedica a la madera, de ahí que bueno, pues la aldea está al lado de unos bosques, y ella regresa para reencontrarse con la naturaleza, para reencontrarse con la vida y el ritmo que hay en el campo, ¿no? En contraste con la ciudad, y también para reencontrarse, bueno, pues con su familia y con todas las personas a las que conocía antes de irse a estudiar al colegio. En esta novela hay un triángulo amoroso, bueno, más bien un pentágono, porque hay un montón de personajes que se cruzan con intereses algo diferentes. Y hay un forastero misterioso que llega al pueblo supuestamente para ejercer de médico. Nadie sabe muy bien cómo es, a qué se dedica. Genera, por supuesto, esta inmensa curiosidad de lo desconocido. Y es una novela de la que evidentemente no esperéis un final feliz. Thomas Hardy es bastante oscuro, es bastante triste, pero la historia está contada de una manera muy amable y muy agradable de leer, de sumergirse en su ambiente y en sus personajes, y de acompañarles a lo largo de sus idas y venidas y a lo largo de las decisiones que tienen que ir tomando. Y bueno, es una novela que a mí me gustó muchísimo. Os voy a leer un pequeño párrafo que es cómo describe Hardy a una de las chicas del pueblo, que no es Grace la protagonista, sino otra de las chicas que también es un personaje importante de la historia. Su rostro tenía la habitual plenitud expresiva que únicamente se alcanza tras una vida de soledad. Cuando las miradas de una multitud chocan sin interrupción contra un semblante, como las olas del mar, parece que borran su poder de expresión. Pero en las tranquilas aguas de la privacidad, cada sentimiento y cada sensación se desvelan con una exuberancia evidente, y un intruso puede interpretarlos con la misma facilidad que la letra impresa. En edad, la chica no tenía más de 19 o 20 años, pero la necesidad de tomar conciencia de la vida en una época demasiado temprana había hecho que las líneas provisionales de un rostro infantil adquieran una prematura irrevocabilidad. Por tanto, tenías pocas pretensiones de belleza, excepto un aspecto importante: su cabello. La siguiente novela que os quiero recomendar es una que acabo de terminar hace solo un par de días, y es Araceli, de la escritora italiana Elsa Morante. Esta es su última novela porque desgraciadamente poco después de terminarla sufrió un accidente aparentemente leve, pero que tuvo complicaciones, y ya bueno, murió a los pocos años, y esto también le impidió continuar escribiendo. Esta novela me ha dejado absolutamente deslumbrada y abrumada y destrozada. Y es que ha pasado a la lista de mis novelas favoritas de todos los tiempos. Es absolutamente impresionante, es magnífica. Nuestro narrador es Manuele, un hombre de unos 40 y pico años que lleva una vida absolutamente vacía, absolutamente sin ningún sentido, sin ningún propósito, sin ninguna ilusión, y se da cuenta de que lo único que le queda, a pesar de que sabe perfectamente que no le va a aportar nada, es hacer un viaje al pueblecillo de Almería de donde es originaria su madre, Araceli. Él está absolutamente obsesionado con la figura de su madre, y a través de este viaje en el espacio, pero en el tiempo sobre todo,
es a través del poco a poco empezamos a conocer los recuerdos de Emanuele, primero de su juventud y de su vida, digamos, como más inmediata, y poco a poco nos vamos adentrando en su infancia, conocemos a Araceli más de cerca, conocemos a través de los ojos, ¿no?, de este niño que era Emanuele, pero ya filtrado por los años y por el tiempo que ha pasado, y ese recuerdo ya es algo que ni siquiera él mismo sabe si fue cierto o no, que además lo va procesando a través de su madurez, y vamos conociendo también a su padre, conocemos también a su tía y bueno, la historia de toda su familia y sobre todo la historia de su infancia. Esta es una novela que está narrada en manera de espiral, que me pareció brillante porque te arrastra cada vez más rápido y cada vez más profundo a este, digamos, origen o este final, según se quiera mirar, que es, digamos, el donde culmina la novela, y me ha parecido absolutamente brillante. La prosa de Elsa Morante es maravillosa, es muy delicada, es muy bella por momentos y por otros momentos es absolutamente cruda, muy sincera en temas absolutamente difíciles y tristes y crudos e importantes, y habla de la vida y habla también mucho de la muerte. Esto es una de las cosas que dice este personaje al principio prácticamente de contarnos esta historia, que dice así: a veces, especialmente en ciertas situaciones de extrema soledad, en los vivos empieza a latir un pulso desesperado que los impulsa a buscar a sus muertos no solo en el tiempo, sino en el espacio. Hay quien los persigue hacia atrás, en el pasado, y quien se lanza al espejismo de alcanzarlos en un futuro último, y quien, no sabiendo ya dónde ir sin ellos, recorre los lugares tras su posible pista. Semejante reclamo puede sobrevenir inesperado e ir acompañado del mismo desasosiego que se apoderaría de un mísero indigente, el cual, después de una larga amnesia, recordase que posee un diamante escondido, pero él mismo ignora dónde lo escondió. Toda señal ha sido borrada, y no le sirve de nada invocar un indicio cualquiera que le valga para recuperarlo, y no le es dado poseer otro bien. En este otoño de niebla, desde hace varios días me siento tentado a seguir a mi muchacha Araceli en todas las direcciones del espacio y del tiempo, menos en una en la que no creo: el futuro. En realidad, en la dirección de mi futuro no veo más que una vía sinuosa a lo largo de la cual mi habitual yo mismo sigue moviéndose arriba y abajo como un viajero borracho, hasta que sobreviene un choque enorme y todo movimiento cesa. Es el punto extremo del futuro, una especie de mediodía cegador o de medianoche ciega, en el que ya no hay nadie, ni siquiera yo. Y es así de desgarradoramente enérgico e intenso durante casi 500 páginas. Me ha parecido una novela redonda en todos los sentidos, brillantemente escrita, con una estructura magnífica que te va revelando muy poco a poco todas las cosas que necesitas saber y que deseas saber, y aumenta en velocidad y en angustia y en ganas de saber más, y a mí me ha dejado absolutamente destruida, pero me ha parecido una experiencia absolutamente magnífica. Os la recomiendo muchísimo si os gusta, bueno, pues lo trágico, un poco lo miserable, un poco lo extremo, un poco lo excesivo y lo absurdo, y hay algo de desasosiego y de melancolía. Y el final me ha parecido absolutamente magnífico. Bueno, en general toda la novela, cómo empieza, cómo se desarrolla y cómo termina, me ha parecido absolutamente perfecta. La siguiente novela que os quiero recomendar no la tengo en papel, pero
me he descargado aquí una muestra en el e-reader porque quería leeros el inicio. Es una novela que leí hace bastantes años ya, que además compré un poco por impulso, un poco porque pasé por allí y las cosas que leía como en las alusiones, ¿no?, y en la contraportada me llamaron mucho la atención, y quiero leeros el comienzo antes de deciros qué novela es. William Stoner entró como estudiante de la Universidad de Missouri en el año 1910, a la edad de 19 años. 8 años más tarde, en pleno auge de la Primera Guerra Mundial, recibió el título de doctorado en filosofía y aceptó una plaza de profesor en la misma universidad, donde enseñó hasta su muerte en 1956. Nunca ascendió más allá del grado de profesor asistente, y unos pocos estudiantes le recordaban vagamente después de haber ido a sus clases. Cuando murió, sus colegas donaron en su memoria un manuscrito medieval a la biblioteca de la universidad. Este manuscrito aún puede encontrarse en la colección de libros raros, portando la siguiente inscripción: donado a la biblioteca de la Universidad de Missouri en memoria de William Stoner, Departamento de Inglés, por sus colegas. Y así es como empieza Stoner, una novela del escritor norteamericano John Williams. Es una novela del año 1965 y es una novela sobre William Stoner, profesor de literatura en la universidad, que tiene una vida absolutamente normal y corriente, anodina, sin ningún tipo de grandes altibajos, simplemente con las pequeñas victorias y las pequeñas derrotas del día a día. Vamos viéndole desde que es un adolescente, cómo estudia en la universidad, cómo luego es profesor y así hasta su muerte. Vamos viendo cómo se casa, cómo tiene una familia y su vida familiar, cómo es también su vida laboral y cómo son las intrigas universitarias. Él tiene un carácter muy privado, muy reservado, es una persona más bien silenciosa, más bien introvertida, y la verdad es que está escrito de una manera absolutamente sobrecogedora. Y bueno, a mí me hizo pensar muchísimo en la vida, en mi vida en particular, y creo que en esta vida corriente contada de esta manera absolutamente maravillosa, pero no os creéis que el estilo es rimbombante, no, al contrario, el estilo es muy neutro, muy sosegado, muy lento, y sin embargo transmite muchísimo, y transmite esta cotidianidad que a mí tanto me gusta y tanto me interesa, de una vida como la que vivimos la mayoría de nosotros. Y bueno, me hace recordar las cosas importantes y me hace pensar mucho, ya os digo, sobre cómo decidimos vivir nuestras propias vidas. Así que ahí queda la recomendación de Stoner, que creo que en los últimos años ha vuelto un poquito a irse a hablar de esta novela, que a mí me pareció realmente maravillosa. Mi siguiente recomendación es Corazón tan blanco, de Javier Marías, que además hace unos poquitos días ha fallecido aquí en Madrid a sus 71 años. Y bueno, es uno de los escritores españoles más internacionales, según dice su currículum en internet, traducido a muchísimos idiomas y conocido también en muchísimos países y por muchísimos lectores. Esta es una novela de 1992 y la que tengo yo es la edición del 25 aniversario, que viene junto a Macbeth de Shakespeare, que bueno, uno de los libros tiene esta cubierta tan bonita y Macbeth de Shakespeare tiene esta. Y es que el título de Corazón tan blanco es un trocito de una de las frases que dice Lady Macbeth casi al final de la obra, y que además tiene puesto aquí como de frase o de palabra, de frase introductoria. Y la frase completa es así: mis manos son de tu color, pero me avergüenzo de llevar un corazón tan blanco. Y
yo creo que una de las cosas en las que es insuperable Javier Marías es en los inicios. Así que antes de contaros más, os voy a leer cómo comienza esta novela. No he querido saber, pero he sabido que una de las niñas, cuando yo no era niña y no hacía mucho que había regresado de un viaje de bodas, entró en el cuarto de baño, se puso frente al espejo, se abrió la blusa, se quitó el sostén y se buscó el corazón con la punta de la pistola de su propio padre, que estaba en el comedor con parte de la familia y 3 invitados. Y este es el inicio absolutamente espectacular de esta novela, y el protagonista de esta novela es Juan, que trabaja de traductor en un organismo oficial y allí ha conocido a una mujer con la que acaba de casarse, según nos cuenta, y bueno, tiene un montón de dudas sobre el matrimonio, sobre las relaciones, sobre el amor. En gran parte ve el matrimonio, como muchos otros hombres de su generación, dice él, como un fin y no como un principio de algo, y todo el rato se hace la pregunta más bien de ¿y ahora qué? ¿No? Nos hemos casado, nos hemos ido de luna de miel, nos hemos mudado juntos, ¿y ahora qué? Pero esta también es una novela de intriga, es una novela de misterio. Y es que esta niña, que ya no es tan niña, que se dispara en el corazón al principio de la novela, resulta ser Teresa, que es la hermana de la madre del protagonista, que, como dice él, no pudo haber sido su tía porque él no existía cuando ella murió. Entonces él se va enterando de detalles de este secreto familiar mientras él va viviendo sus propias intrigas y sus propias, vamos a decirlo, aventuras de misterio, ¿no? Y en esta novela se juega mucho con las cosas que se dicen frente a las cosas que no se dicen, pero quizás se saben, pero quizá no se saben, y cómo uno elige actuar también dependiendo de lo que sabe, pero elige también qué decir y qué no decir. En cierta medida el ritmo un poco y el estilo y el protagonista me recordaba a alguna de las novelas de Paul Auster, que si habéis leído alguna, por ejemplo la trilogía de Nueva York, tiene este sentir del protagonista que no termina de estar satisfecho, que no termina de saber muy bien quién es, que siempre se hace pasar por otro, y en el que las cosas nunca resultan ser lo que parecen ser, lo que parecían ser. Y la verdad es que es una novela que me pareció muy entretenida y tiene este aire, sobre todo su protagonista, tiene este aire así un poco rancio, un poco retorcido, un poco misterioso, y no hay verdadera alegría en la historia, ¿no? Siempre queda como este pozo de hay algo que no va bien y hay algo que no va a ir bien, y esto nos acompaña a lo largo de toda la historia, que creo que le imprime también este carácter más pesado, más de nostalgia, más de pues eso, que no termina de convencernos del todo tampoco lo que está ocurriendo. Y yo, como no había leído Macbeth, aproveché y compré esta edición. Leí primero Macbeth y después leí Corazón tan blanco, y me gustó mucho leerlos así seguidos, y fue una experiencia, porque Macbeth es muy intenso también. Fue una experiencia muy positiva, me gustó mucho. Y vamos ya con la última recomendación, y es que siempre que pienso en este sentimiento de melancolía, en esta tristeza vaga, profunda e irremediable, me recuerda a las sensaciones y a la protagonista de Soledad, que es una novela de la escritora catalana que firma con el seudónimo de Víctor Català. Es una novela de 1905 y su protagonista es Mila, es una chica joven que se casa con un hombre que coincidentemente ha encontrado trabajo como de cuidador de una ermita que está perdida en las montañas, y allí se mudan juntos. Ella
es excesivamente joven, no tiene experiencia en la vida, no tiene experiencia en el amor ni en el matrimonio, no sabe muy bien quién es ella misma ni siquiera. Y, y bueno, se casa un poco porque le parece como lo menos malo, y como este chico se lo propone, pues ella acepta. Claro, allí en las montañas se encuentra de golpe con la soledad absoluta, con la abrumadora naturaleza, que es bellísima, pero que a la vez es crudísima y es absolutamente despiadada. Y prácticamente no se relaciona con nadie porque su marido está todo el día fuera, y encima resulta ser una persona miserable y absolutamente de un carácter débil, y se dedica a hacer otras cosas en lugar de hacer su trabajo. Y casi el único contacto humano que tiene Mila es con uno de los pastores que tiene allí a su rebaño, que es de allí de toda la vida, que conoce a las montañas con los ojos cerrados, conoce todos los caminos, todos los pasajes. Y bueno, es esta historia de casi de desesperación, ¿no? de sentir la soledad físicamente en su cuerpo, en su alrededor, en todo lo que hace y le rodea. Y una de las cosas que quería compartiros de esta novela, que no es el principio, sino este pequeño párrafo de sentir la soledad. Cuando veía que en el campo contrario todo permanecía tranquilo e inalterable, ella, vencida, desanimada, preso de una sombría desesperación, falta del menor resplandor, sentía deseos de arrastrarse por el suelo, morderse en silencio, morir de hambre en un rincón, trasmudar su ser cargado de inquietudes en algo insensible, petrificado, muerto en vida. Contadme en los comentarios si habéis leído alguna de estas novelas, qué os pareció, o si os han entrado ganas de leerlas. Por supuesto, si tenéis alguna recomendación para mí, siempre me encanta leeros. Y muchísimas gracias por escucharme y por acompañarme hoy. Y hasta la próxima. Adiós.